A esta hora transmite Chilén FM 101.3 desde la provincia de San Antonio. Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Respaldo de Información Backup, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros datos frente a las crecientes amenazas digitales. En un contexto marcado por el avance del ransomware, los ciberataques masivos y la reciente entrada en vigor de la Ley Marco de Ciberseguridad en Chile, el respaldo de datos se consolida como un elemento esencial para la continuidad operativa de cualquier organización. Para tratar este tema, conversamos a continuación con Walter Macuada, quien es líder de consultoría en ciberseguridad de Tsoft Global, para profundizar en los desafíos, buenas prácticas y exigencias regulatorias en torno a esta materia crítica para el presente y futuro de la seguridad digital en las empresas. ¿Qué tal, Walter? Bienvenido a Chilén FM. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra llamada. Bueno, primero que todo, Walter, nos gustaría saber en el contexto del Día Mundial del respaldo de información y la creciente preocupación por la ciberseguridad, ¿cuál es el mensaje clave que las empresas deberían adoptar respecto al respaldo de datos? Mira, yo te podría decir que lo relevante de todo esto es entender que el respaldo de datos ya no es solamente una opción técnica, no es simplemente un concepto, digamos, que ahora está enfocado desde la mirada técnica, sino que obviamente desde la habilitación de servicios se entiende que ya es una obligación, llamémoslo estratégica, y ahora con la ley, cierto marco de ciberseguridad, incluso regulatoria, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista se vuelve relevante por, obviamente, todo lo que implica desde la protección desde los datos hasta la continuidad operativa de los distintos servicios. Así que deja de ser un aspecto técnico y se transforma ya en una estrategia formalmente dentro de las diferentes entidades. Sí, en este aspecto siempre se propone, por ejemplo, tener muy en cuenta la regla 321 como un estándar recomendado. ¿Nos puedes contar en qué consiste? Sí, mira, en sí la estrategia o la técnica también, si lo queremos llamar, conocida como la 321, ¿cierto? Para los respaldos, lo que te define de alguna otra manera es justamente cómo tú debieses pensar en la forma de hacer estos respaldos. ¿Qué significa eso entonces? ¿Por qué se llama 321? Primero te establece que debieses tener tres tipos de respaldo, ¿cierto? Desde tus datos. Y por lo tanto, desde ahí, entender que tus datos originales deben tener por lo menos copias distintas y mínimo que sean tres. ¿Y por qué se llama dos? Porque efectivamente el segundo, ¿cierto? ¿Por qué se dice dos? Porque uno debiesen ser unos datos que tú puedas copiar directamente desde la misma parte donde tú trabajas, es decir, tu computador, tu mismo celular, como un respaldo específico. Una segunda copia es que la puedas almacenar en un dispositivo que esté cerca tuyo, ¿cierto? Que lo puedas tener ahí al lado como un pendrive. Y el tercero, ¿cierto? Que es el uno finalmente, significa que ese tercer respaldo, de alguna otra manera, esté almacenado en alguna parte fuera del lugar físico cercano, por si ocurre que tú no puedas acceder o que ocurra algún incidente técnico. Entonces, por eso es una práctica relativamente antigua, ¿cierto? Pero que hace mucho sentido en todo lo que son las estrategias actuales. Bueno, sigue, como se señala, bastante efectiva, pero ¿hay errores comunes que se cometen al aplicar esta regla? Por supuesto. De hecho, te podría decir que el error más común tiene que ver con el concepto, primero, de la conciencia de la importancia del respaldo, porque en la práctica, obviamente, las actividades de respaldo implican que tienes que lograr, hablemos como persona, por ejemplo, sentarte en algún momento y definir, ok, ahora hago mis respaldos y me preocupo de almacenar eso. Ahora, no es menos cierto que hoy día el foco para que todo esto pueda ir evolucionando, ¿cierto? Como lo ha hecho en los últimos años, es poder automatizar, obviamente, este concepto del respaldo para minimizar esta dependencia, pero eso implica también es poder establecer adecuadamente cuáles son los datos que quieres respaldar, cuáles son tus datos críticos, en qué momentos se hacen los respaldos, si tu tecnología de alguna otra manera también te lo permite, por ejemplo, la cantidad de almacenamiento. Entonces, obviamente hay, se podría decir, elementos esenciales que a veces no se utilizan o no se
no es que no se utilicen, sino que como que uno no cae en cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Y para que puedas tener una continuidad, una manera de trabajar con los respaldos de manera más continua y adecuada. Con la entrada en vigor de la Ley Marco de Ciberseguridad de Walter, ¿qué papel cumple ahora el backup dentro de las exigencias legales que enfrentan las organizaciones, en especial los operadores de importancia vital? Claramente es muy importante y siendo bien precisos, es porque la ley, si bien es cierto, quizás no habla desde el punto específico del concepto del respaldo, y habla obviamente del concepto específico de la continuidad y recuperación, ¿vale? Y desde esa perspectiva, claramente, para poder asegurar tiempos de respuesta mayores, niveles de recuperación más rápidos, efectividad en la continuidad, ciertamente se requieren mecanismos de respaldo que sean cada vez más eficientes, más continuos, más automatizados, con un nivel de tecnología mayor. Y por lo tanto, la ley, de alguna otra manera, viene a fortalecer esas estrategias, porque como te decía, evolucionamos desde una mirada más técnica ahora a una estratégica y por ende también a una regulatoria. ¿Qué otros enfoques o tecnologías están adoptando hoy las empresas más avanzadas para robustecer sus estrategias de respaldo? Mira, en general te podría decir que ya desde hace unos años se viene trabajando mucho con aspectos asociados a automatización más inteligente desde el punto de vista de los respaldos. Es decir, si tú tienes respaldos hoy día, es decir, toda tu información, se entiende que hay información que cambia y otra que quizás no. Por lo tanto, hoy día hay sistemas que te permiten hacer inteligencia de respaldo para solo respaldar la información que haya sido modificada y que por lo tanto tenga inteligencia desde ese punto de vista en función del uso. Por otra parte, obviamente, el masivo uso de los respaldos en la nube, tanto como servicio o como unidad de almacenamiento, también hace mucho tiempo que se viene ya trabajando como algo importante y de tendencia. Y que obviamente siempre la idea es ir teniendo formatos, como te decía, que te permitan hacerlo más rápido, que te permitan tener claridad de los cambios que se van generando en estos respaldos y por sobre todo que te permitan restaurar, que son usualmente parte a veces de las dificultades. Porque una cosa es que tengamos respaldos activos, funcionales, etcétera, pero otra cosa es que en el momento necesario podamos restaurar todo sin mayores problemas. Bueno, les recuerdo que hasta ahora acá en Chilena FM conversamos con Walter Macuada, líder de consultoría en ciberseguridad de TSOF Global. Estamos profundizando acerca de lo que corresponde en el marco del Día Mundial del Respaldo de Información Backup. Walter, desde su experiencia en consultoría, ¿cuáles son las fallas más frecuentes que detectan en auditorías o evaluaciones de planes de respaldos corporativos? Te podría decir que una de las fallas justamente es lo que terminamos de mencionar hace un ratito, es el concepto de la restauración. Porque como te decía, el proceso de respaldo obviamente cada vez está más automatizado, las organizaciones obviamente tienen procedimientos, herramientas y tecnologías que los acompañan en todo el proceso de almacenamiento. Pero uno de los grandes disyuntivos muchas veces que a veces queda un poquito por fuera es el hecho de hacer ejercicios de restauración. ¿Y eso por qué es relevante? Porque efectivamente el ejercicio de restauración nos permite validar, uno, que nuestros respaldos, nuestros backups, primero, estén íntegros y funcionen. Dos, que la información que se haya restaurado realmente se restaure con la última información efectivamente capturada, ¿cierto?, almacenada. Y tres, que una vez que yo haya podido restaurar, que también la información no tenga problemas para su uso, ¿cierto? Y por lo tanto son varios aspectos que están muy asociados a los ejercicios de restauración. Yo te podría decir que eso principalmente es uno de los mayores situaciones, digamos, sacando de encima obviamente las dificultades eventualmente técnicas o tecnológicas, es desde el punto de vista de hacer ejercicios continuos para asegurar que nuestra data se pueda recuperar. En el tema de los respaldos, Walter, ¿qué papel podría o juega o no debe jugar ningún papel? No sé, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de almacenar todo en la llamada nube? Sí, hoy día claramente la nube es
es un medio sumamente válido y muy utilizado hoy en día. Y por lo tanto, créeme que desde esa perspectiva las organizaciones en general tienen mucha confianza desde este medio de respaldo, obviamente dependiendo del proveedor. Sin embargo, sí lo que siempre queda un poquito en el entredicho dentro de este tipo de almacenamiento en la nube es el concepto de la ubicación de los datos, lo que se le conoce como residencia o data residency, que en la práctica tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de Google, llevémoslo a un plano súper cotidiano, ¿no? Piensa que tú tienes un correo Gmail y tienes un montón de información, etcétera. La pregunta del millón es, ¿dónde están esos datos? Y obviamente si tú le preguntas a Google, Google tiene mucho, ¿cierto?, dentro de sus data centers donde tiene estos datos, la replicación de ellos, entre otras cosas. Pero es muy probable que Google no sepa decirte de manera muy concreta y específica dónde están. Entonces, obviamente por ciertos ámbitos normativos y regulatorios, el tema del almacenamiento de datos en la nube también tiene sus bemoles. Y por lo tanto ahí es donde a veces se puede decir, se esfuerza un poquito a tener otros mecanismos que quizás son nubes o locales o con entidades que en sí nos permitan determinar adecuadamente y de manera concreta dónde van a estar los datos. Ahora, en un escenario donde los ciberataques son cada vez más sofisticados, ¿cómo se puede garantizar que una copia de seguridad sea verdaderamente segura y recuperable? Es una buena pregunta desde el punto de vista de, como dices tú, de asegurar, porque en la práctica podemos decir desde un escenario súper amplio y general que todo esto se basa en los análisis de lo que uno llama opciones, o posibilidades o amenazas de desastre. Entonces, en esa condición, el hecho de asegurar de alguna otra manera que tus respaldos siempre vayan a ser funcionales, vayan a estar disponibles, íntegros, etcétera, es bastante complejo por los distintos escenarios, como te decía, de desastre. Y ahí es donde lo que mencionábamos recién, las diferentes técnicas, tecnologías, etcétera, son lo que hoy día en las organizaciones acompañamos a evaluar justamente para entender cuál podría ser la mejor forma para sus condiciones y sus posibles escenarios de desastre. Ahora, en la práctica siempre hay un espacio en donde por mucha técnica y tecnología, etcétera, elementos que tengamos, siempre hay un espacio en donde eventualmente podríamos determinar que los formatos, ¿cierto?, de esta información pueden estar susceptibles, ¿cierto?, a una pérdida total, y eso es lo que siempre debemos tratar de evitar. Ahora, ¿cómo influye la cultura organizacional en la implementación efectiva de políticas de respaldo de datos? Influye y tiene un impacto importante porque obviamente cuando uno habla de lo que es el concepto del respaldo, mirando la organización, ciertamente la organización, cuando hablamos de las personas que la componen, obviamente todos los trabajadores, colaboradores que están ahí, todos tienen que ser o estar muy alineados con este tema. Y ahí quizás también lo conecto un poquito con el tema de la ley marco de ciberseguridad, porque aquí lo importante es que la ciberseguridad ya no es solamente para empresas, cierto, privada o pública, también es entender que hay un foco de protección hacia los ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto todos hoy día debiésemos estar cercanos a ello. Entonces, la cultura organizacional de entender la importancia del respaldo, de determinar ciertamente cuáles son tus documentos o información relevante, la concientización que tú debes tener como colaborador de la importancia de ello es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Te lo comento porque obviamente una de las cosas que se busca es entender que, por ejemplo, tú como usuario no invalides ciertamente una copia, no interrumpas un proceso, ¿cierto?, entre otras condiciones. Y por eso hoy en día el mundo de la nube, como decíamos recién, nos permite automatizar cambios de manera más inmediata, ciertas actualizaciones incrementales, etcétera, para que así este concepto que sabemos que es difícil de la cultura, igual se vaya complementando con la tecnología. Esto te lo digo con la finalidad de no
entender que la persona nomás es simplemente responsable por cultura. También la tecnología tiene que acompañarlo para que también se vaya acercando cada vez más al entendimiento de la importancia de este tipo de actividades. ¿Y qué recomendación entregaría usted, Walter, a las pequeñas y medianas empresas que quizás no cuentan con recursos avanzados, pero que también están expuestas a estos riesgos? Mira, yo te diría que las organizaciones, como dices tú, medianas y pequeñas, lo primero que podríamos establecer es que hoy día hay servicios ciertamente de respaldo y mecanismos que de alguna otra manera no necesariamente revierten mucho costo, porque todo también tiene que ver con identificar adecuadamente la información crítica de tu servicio y de tu operación. Y por lo tanto, se podría decir primero que obviamente el tema es que los costos hoy en día de estas tecnologías son cada vez más asequibles. Ahora, yo te diría que el gran factor para la mediana y pequeña empresa es entender el costo que significa para ellos si es que perdieran toda su información. Y de eso podemos decir que obviamente la organización podría hasta dejar de operar y eventualmente desaparecer de su mercado solamente por haber perdido toda su información. Entonces, cuando uno hace ese análisis, ciertamente uno podría decir que el costo finalmente de tener tecnología y herramientas que te puedan ayudar desde el punto de vista del backup, del almacenamiento, ¿cierto?, de información, contrastado con el nivel de pérdida que podrías llegar a tener, claramente es muy, digamos, desvariado, ¿cierto? Hay una diferencia muy grande. Y por eso las estrategias de ciberseguridad siempre se analizan desde la perspectiva del impacto de negocio, no desde el impacto técnico. ¿Sí? Ahora, Walter, ¿cuál es el rol de la Agencia Nacional de Ciberseguridad en este proceso y cómo está apoyando o fiscalizando la implementación de estrategias de respaldo? Mira, desde ese punto de vista, la ANSI, en la importancia, digamos, que tiene, son varias, y de hecho, una de las que conversábamos recién es de la concientización. Si tú, y ahí también es un mensaje para todos los oyentes, si visitan la página de la ANSI, van a ver que la ANSI está constantemente generando información referente a este concepto de concientización. De hecho, para efectivamente el Día del Respaldo publicaron ahí un material, cierto, un video cortito para que la gente entienda cómo utilizarlo, la importancia del backup, cómo lo pueden hacer en aspectos un poquito más cotidianos. Entonces, una de las importancias que tiene la ANSI es eso, es justamente potenciar el concepto de la concientización. Por otra parte, tiene que también ayudarnos centralizando la información de los diferentes aspectos que van ocurriendo, ¿cierto?, en las distintas industrias, y por eso es importante, como dices tú, de cuando comience ya su proceso de fiscalización, va a ser relevante porque eso también nos va a permitir ir entendiendo qué organizaciones realmente están alineadas a la ley. Recuerda que uno de los puntos importantes es que todos los incidentes de seguridad se tienen que informar a la ANSI. Entonces, desde esa perspectiva también va a haber una colaboración importante del conocimiento de cómo se van dando ataques, a qué industrias, en qué momentos, a través de qué métodos. Entonces, eso también nos va a permitir abrir el conocimiento, ¿cierto?, del cómo se van ocurriendo estos temas. Así que ahí te di tres grandes aspectos, digamos, de relevancia que va teniendo la ANSI, ¿no? Finalmente, Walter, ¿cómo se prepara TESOF Global para acompañar a las organizaciones en este nuevo escenario regulatorio de creciente complejidad en ciberseguridad? Mira, apoyamos a las organizaciones evaluando desde el punto de vista de todo lo que son los marcos normativos y legales, regulatorios, para poder entender si tienen brechas hoy día desde el ámbito de cumplimiento, dando recomendaciones de cómo se pueden resolver justamente esas brechas, ya sea con tecnología o con también elementos administrativos de control. Así que hoy día nosotros tenemos la capacidad de poder ayudar a las organizaciones justamente para poder acompañarlas en este proceso, recordando que tenemos todavía este año y el próximo para ir cerrando estas brechas, pero que es un tiempo que todos sabemos que pasa muy rápido. Así que no hay nada mejor que prepararse, ¿cierto?, para tratar de minimizar el llegar tarde, ¿cierto?, a estos ámbitos de cumplimiento. Así que los ayudamos con esos servicios para poder evaluar su condición y recomendar
cómo cerrar esas brechas. Walter, queremos agradecerle el que nos haya atendido nuestro llamado y aclarar nuestras dudas también acerca del tema del respaldo de la información, el backup. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues de esta manera hemos conversado con Walter Macuada, líder de consultoría en ciberseguridad de SOF Global, precisamente en el Día Mundial de Respaldo de la Información, que fue el 31 de marzo, para entregar información sobre todo las crecientes amenazas en el mundo digital. Momento para una pausa en Chilena FM, ya seguimos con ustedes.